mi proyecto se llama Viva la Vida y consiste en un laboratorio continuo en el que yo me pongo en cuestionamiento qué significa ser artista en el Parque Nacional de Colombia y cómo mi ser social se enfrenta a eso, cómo es que soy artista trabajando aquí en el parque, cuando en el parque están sucediendo muchas otras cosas, muchas coyunturas sociales, políticas muy complejas, y yo tengo que fingir que nada está pasando y encerrarme en el taller para dar mi proyecto, ¿no? Pero entonces quería empezar como a trascender esas líneas que existen entre pues como un ser social y ser artista. Entonces colgué como un manifiesto ahí en las escaleras, que daba como al primer piso, y decía más o menos como que ya hemos banalizado un montón la guerra y hemos banalizado un montón como la tragedia ajena y que todo tiene un precio, nuestra misma dignidad tiene un precio y que aún así como artistas tenemos que estar como presentándonos a convocatorias todo el tiempo, que nos ponen en competencia los unos con los otros y se siente más como una carnicería que como un proceso real, colectivo de algo, y que al final de cuentas tengo que ser parte de eso. Pues ahorita están pasando varias cosas, entonces estamos en proceso como de cambio electoral, después de una coyuntura muy compleja de cambio social. Está muchas comunidades indígenas viviendo en el Parque Nacional, donde yo tenía que venir todos los días. Entonces empecé a trabajar a partir de esas condiciones que separaban como el arte de la vida cotidiana. Uno cómo se relaciona frente a esa otredad con la que uno realmente no tiene ninguna conexión, más allá de también un prejuicio social inculcado desde el colegio, desde que uno nace, ¿sí? Entonces lo que empecé a hacer fue una especie como de caracterización, porque a la comunidad indígena ellos intentaron caracterizarlos varias veces, tipo cuántas personas hay, cuántas mujeres, cuántos hombres. Entonces yo empecé a hacer como una caracterización un poco más simbólica a las personas que iban a ese evento, a las personas que están aquí en la residencia, a mis compañeros, a los celadores, a los trabajadores. He hecho 100 encuestas que digamos que se preguntan mucho como por ese lugar de autoconciencia en el que nosotros hacemos como parte del mundo en referencia como por ejemplo a lo que estaba pasando en el parque. Entonces se pregunta por muchas cosas, se pregunta por quién es el nombre de la persona más rica del mundo, el nombre de la persona más pobre, privilegios a los que no estaríamos dispuestos a renunciar, si existe la raza, si somos mestizos, si participamos en la democracia, si se puede evitar la indigencia en el sistema actual, cada cuánto uno le da plata a la gente en la calle, uno decide si uno puede como organizar violencias de menor a mayor, entre machismo, clasismo, racismo, gordofobia, capacitismo, especismo, como si la gente los puede organizar, si tenemos un amigo indígena. Entonces le empecé a preguntar eso a la gente y la gente pues es bastante curioso porque hay muchas formas de responder a eso. Entonces la gente rayaba la encuesta, la intervenía, se volvía como también una manifestación como de esas, pues como de ese arte relacional. Entonces hay gente que lo rechaza y gente que lo recibe, ¿sí? Lo mismo pasó con los carteles que me quitaron. Puse dos, uno me lo quitó la policía y otro IDARTES, y el de la policía pues fue el Parque Nacional, que llamó y decía la guerra no ha terminado, y decían que llamaba a la violencia, que era un llamado a la violencia, y yo decía que era un llamado a la incomodidad, ¿sí? Como el derecho a sentirnos incómodos. Pero pues siento que eso habla más de la gente que lo responde que del mensaje en sí mismo. El mensaje solo pues le pide a la gente como pensar. Hice una carpa que representa como una casa y la voy a llenar como de mensajes similares a los que colgué aquí en el IDARTES, que reflejan la estética de los mensajes de emplazamiento urbano que están como por toda la ciudad, y voy a sacarlos a distintos lugares de la ciudad, pues como a una especie de mensaje móvil, un poco pues reflexivo y crítico también con todo el proceso que ha venido de la residencia, como preguntarnos a nosotros mismos sobre pues cuál es el lugar que ocupamos socialmente y así.